Gracias, señor presidente. Saludo al señor Contralor General de la República, doctor Felipe Córdoba. Para mí es muy grato encontrarme con usted en esta, tal vez una de sus primeras comparecencias públicas para discutir un proyecto de esta naturaleza en el Congreso de la República. Y aquí en la Comisión Primera para nosotros es muy satisfactorio tenerlo porque, al fin y al cabo, es fuente de satisfacción para el Congreso de la República haber logrado, después de que nos encomendaran la altísima responsabilidad de escoger por vía del mérito y de las capacidades a un Contralor, pues de haberlo hecho de manera impecable, de manera que básicamente estuvo a la altura de la confianza depositada por los colombianos en su Congreso. Y yo creo que esto es un buen precedente para que el Congreso de ahora en adelante ejerza plenamente su autonomía y sus responsabilidades, porque le demostramos al país que podemos hacerlo sin ningún tipo de mácula, tacha o duda. Y por consiguiente, pues es inmensamente satisfactorio poder hacerlo aquí con la frente en alto y discutiendo con usted, señor Contralor. Bueno, yo quiero referirme básicamente a 4 puntos. 5 puntos básicamente contemplados en este proyecto de acto legislativo. Y me voy a referir, por supuesto, en un primer lugar a tal vez el corazón, el punto central de esta iniciativa, que es básicamente el otorgamiento de facultades de naturaleza jurisdiccional a la Contraloría General de la República. En teoría, yo estoy de acuerdo con la idea macro. El órgano de control fiscal en un régimen jurídico como el colombiano, pues debe partir o debe contar con funciones de naturaleza jurisdiccional, por una razón muy obvia y muy lógica. El gasto, la decisión de gasto, cuando se ejecuta el presupuesto público, pues esa decisión de gasto va básicamente en un vehículo. El vehículo del gasto en Colombia es un acto administrativo o un contrato. Y la única manera de impugnar la legalidad de un acto administrativo o de un contrato es por vía jurisdiccional. Una autoridad administrativa per se, pues no puede ni invalidar ni declarar básicamente la nulidad de un acto administrativo. Un juez sí. Por eso en Europa continental los tribunales de cuentas son órganos de naturaleza jurisdiccional. No son todos iguales, el francés es distinto al alemán, al español, pero en general estamos ante tribunales de cuentas y están conformados por magistrados, es decir, por personas que básicamente administran justicia en cuanto a gasto y responsabilidad de gasto. Acá lo que queremos básicamente es otorgarle funciones jurisdiccionales a un órgano diseñado para ser de carácter administrativo. ¿Y por qué digo que es un órgano diseñado para ser de carácter administrativo? Porque nosotros en 1923, con la misión Kemmerer, pasamos de un sistema de tribunal de cuentas a un sistema de contralor, básicamente, de contraloría, a imagen y semejanza de los sistemas anglosajones, en donde el contralor, por ejemplo, en algunos estados de la Unión Americana se llama comptroller, es elegido por el Congreso. No obstante, existe una diferencia sustancial entre los sistemas anglosajones y el nuestro. En los sistemas anglosajones, pues, o en los países anglosajones, nunca fueron invadidos por Napoleón Bonaparte. Y como no fueron invadidos por Napoleón Bonaparte, pues no se exportó esa creación napoleónica que es el acto administrativo. Napoleón se inventó el acto administrativo no porque le pareciera muy bonito la figura del acto administrativo, fue una figura abstracta que se inventó básicamente conceptualmente como pura creación de algunos refinados juristas. Él se inventó el acto administrativo básicamente para que los jueces del antiguo régimen no se dedicaran a atacar la decisión de sus funcionarios, que son funcionarios del imperio, post-revolucionarios, por parte de jueces del antiguo régimen, y se dedicaron más bien a atacar básicamente una figura abstracta, un vehículo abstracto que era el acto administrativo. Por eso surgió paralelamente en Francia la jurisdicción contencioso administrativo derivada del Consejo de Estado que se consolidó en el siglo XIX. Nosotros aquí estamos haciendo algo en teoría correcto, que es darle función jurisdiccional al control fiscal, pero le estamos dando básicamente control jurisdiccional a una figura que es básicamente la de la Contraloría o Contralor,
creada básicamente a imagen y semejanza de las contralorías anglosajones que no cumplen esa función jurisdiccional. ¿Y por qué no cumplen esa función jurisdiccional? Porque en el Reino Unido, en Inglaterra, no existe el acto administrativo. Eso no existe. Allá no hay nada de eso. Allá es el funcionario el que toma la decisión. Y el poder de las autoridades centrales para reversar a través de una especie de decisión de tutela, por ejemplo, las decisiones de los alcaldes o de esos funcionarios, es casi absoluta. Las auditorías, en teoría, están diseñadas para hacer auditorías, estudios, y es el Congreso o las autoridades de los gobiernos las que reversan directamente las decisiones, porque como no hay acto administrativo, no necesita pedirle a un juez que impugne ese acto administrativo. Cada institución, cada figura tiene una razón de ser. Me preocupa, no obstante, dos cosas básicamente de este sistema, y es que le estamos dando función jurisdiccional a un órgano que no está conformado por jueces, en primer lugar, y en segundo, lo que más me preocupa es que nosotros le estamos dando función jurisdiccional a unos funcionarios de naturaleza administrativa, pues que no sabemos qué van a aplicar en virtud de su poder jurisdiccional. ¿Qué régimen de responsabilidad fiscal nos van a aplicar, señor Contralor? Yo quisiera saber cuál es el código que me van a aplicar a mí, o que pues yo administro gastos, digamos, a mí como senador, pero cuál es el código de responsabilidad fiscal que le van a aplicar al alcalde, al ministro y a sus funcionarios. Administrar en Colombia se ha vuelto una función de muy alto riesgo, no tanto por aspectos de persecución, sino de absoluta inseguridad o incertidumbre jurídica. Aquí la gente ya no se atreve a asumir un cargo público, por miedo básicamente a la divergencia de interpretaciones con que se interpretan básicamente sus actuaciones por parte de órganos de control tan diversos como la Contraloría, la Procuraduría, naturalmente la Fiscalía, las acciones populares, las acciones de cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos básicamente dos órganos de control de naturaleza administrativa con un inmenso poder, particularmente la Procuraduría, que aplican sanciones supremamente severas que pueden vulnerar derechos y garantías ciudadanas y derechos fundamentales, pero que no se rigen por ningún código. Y el código, antes que cualquier cosa, senador Roy, es básicamente un procedimiento, un proceso reglado en donde las dos partes sepan, el Estado cuáles son sus límites y el ciudadano cuáles son sus derechos y sus garantías procesales. Entonces yo me hago la pregunta acá, yo otorgo como Senado de la República facultades jurisdiccionales a unos funcionarios de naturaleza administrativa, pero ¿dónde está el código? Porque es que no hay nada más arbitrario y totalizante que entregarle función jurisdiccional a un juez que va a juzgar de acuerdo con su criterio. ¿Y qué es realmente el detrimento patrimonial? Que es un poco la muletilla con la que se toman decisiones de responsabilidad fiscal hoy en día. ¿Cuáles son los límites del detrimento patrimonial? Detrimento patrimonial es cualquier cosa, porque en últimas termina siendo un juicio discrecional sobre el gasto, la manera como gastó el funcionario. ¿Cuál va a ser el procedimiento reglado con base en el cual van a aplicar o ejercer estas funciones jurisdiccionales? ¿Dónde están los límites para la administración, para el órgano de control? ¿Dónde están las garantías y los derechos para la persona que es acusada ante este tipo de organismos? Y me hago otro tipo de preguntas. Si el vehículo del gasto es el acto administrativo, ¿eso significa que los funcionarios de la Contraloría General de la República podrán impugnar actos administrativos? ¿Podrán declarar su nulidad como un juez de lo contencioso administrativo, como el tribunal de algún distrito de Colombia? Pues, si se trata de ejercer funciones jurisdiccionales, yo colijo básicamente que se extiende esa figura, pero a mí nadie me lo está aclarando acá, porque no hay un código de responsabilidad fiscal. Eso significa básicamente que el Consejo de Estado ya no operará como control de legalidad sobre las actuaciones de la Contraloría, sino como una segunda instancia. Yo quisiera que eso me lo aclararan, porque esto conlleva el riesgo de desordenar completamente el régimen jurídico del país. Porque esto no es simplemente el rótulo función jurisdiccional, esto tiene una carga de profundidad gigantesca. En segundo lugar, yo quisiera referirme al control previo. Hombre, el control previo, digamos que puede venderse ante la opinión pública, inclusive ante el Congreso de la República, con relativa facilidad. Control previo para evitar que los corruptos consuman básicamente un delito o un acto malintencionado o torpe.
No obstante, el control previo implica básicamente en su esencia un control de tutela. Yo ejerzo control previo sobre aquella entidad, persona o funcionario sobre el cual yo ejerza tutela, es decir, sobre el cual yo ejerza jerarquía. Yo no puedo ejercer tutela, control de tutela, sobre un funcionario que no me es jerárquicamente subordinado. Es una absoluta incoherencia. Yo solo puedo ejercer tutela sobre un subordinado. Cuando un funcionario hace parte de mi cadena jerárquica y es un subordinado, y yo ejerzo poder disciplinario sobre él, se colige que yo ejerzo control de tutela. ¿Y cómo lo ejerzo? No me gustó su decisión, señor funcionario, me parece irresponsable e innecesaria, me hace el favor y me la revoca inmediatamente. Eso se llama un control de tutela. O básicamente es el control de tutela, es el control previo, el chulito. Me sube, yo reviso si la decisión de ese subordinado se ajusta básicamente a mis directrices, y si es el caso, le pongo el chulito y puede ejercer. Pero todo eso cambió, y todo eso cambió profundamente con el proceso de descentralización. El proceso de descentralización básicamente consistió en su esencia en sustraer del control jerárquico que ejercía la rama ejecutiva del orden nacional a los alcaldes y a los gobernadores. Y básicamente se les otorgó hasta cierto punto de libertad y de autonomía política, porque pues al fin y al cabo son elegidos por el pueblo colombiano. El alcalde y el gobernador son producto de una elección. Y como son producto de una elección del pueblo colombiano, ergo, por consiguiente, no pueden contener un superior jerárquico, porque sería una absoluta incoherencia. Yo como elijo a un alcalde cuyo superior es el pueblo y además le pongo un superior que es un funcionario no elegido. Eso es absolutamente incoherente. Por consiguiente, el control de tutela o el control previo desapareció del ordenamiento jurídico colombiano, por lo menos en lo que tiene que ver con las entidades territoriales, con la elección de alcaldes en 1886 y con el impulso grande que se le dio al proceso de descentralización en 1991. Si yo le doy control previo a la Contraloría, eso significa materialmente que le estoy dando básicamente un control de tutela sobre alcaldes, gobernadores o funcionarios, lo cual es absolutamente incoherente. Y lo más importante de cualquier reforma o de cualquier organización administrativa del Estado es, antes que cualquier cosa, su coherencia. Cuando es incoherente, el Estado se desorganiza y se vuelve básicamente un galimatías de contradicciones que paraliza el funcionamiento normal de cualquier administración pública. Entonces, revivir el control previo me parece que es improcedente, porque solo debe operar cuando existan relaciones de superioridad jerárquica en el seno de una administración. El control previo fue reemplazado, y me gustaría que esa reflexión se abriera aquí en el Congreso de la República. Además, yo preveo esa figura en un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que aprobamos acá, que es la ley de experimentación. Fue reemplazado en muchos países de Europa por un control administrativo de legalidad. En este caso, digamos, los países de Europa de donde deriva nuestra administración pública son, digamos, un poco la fuente y los referentes de inspiración. Esos países reemplazaron, a partir de las reformas descentralizadoras de los 80, el control de tutela por un control administrativo de legalidad, que es básicamente la conjugación de esfuerzos entre la jurisdicción contencioso administrativa, la administración pública, para poder impugnar rápidamente actos administrativos viciados de legalidad. Pero no voy a entrar en el detalle de esa figura porque podría ser un poco demorado. Tercer punto, señor Contralor, respecto al control de advertencia. Hombre, yo creo que el control de advertencia puede ser una herramienta indiscutiblemente válida. El control de advertencia es una figura inclusive sobre la cual hemos querido hacer uso, porque es supremamente útil. Frente a todos los excesos que hemos podido observar aquí en la administración de Enrique Peñalosa, el control de advertencia, por ejemplo, solicitado a través del control excepcional acá en la Comisión Primera, ha sido fundamental, por ejemplo, para evitar ese derroche y ese detrimento de esa obra faraónica, colosal e innecesaria que sería el Transmilenio por la séptima. Me parece importantísimo que el control de advertencia prospere en ese tipo de situaciones, o que opere en esos ejemplos que trae aquí mi querida amiga la senadora Paloma Valencia, que ha detectado que en varios municipios se han peñalosizado. Están tumbando árboles, quitando el pasto, es decir, acabando con el medio ambiente en las ciudades para entregarle a contratistas básicamente la cementación, me imagino, de todos esos espacios públicos. No obstante, señor Contralor, hago la siguiente pregunta y observación. ¿Control de advertencia sobre la base en qué? ¿O sobre la base de qué?
Porque lo que no puede hacer el control de advertencia es que se convierta en una herramienta discrecional. Y usted sabe tal vez a qué me refiero. Usted, que es un experimentado funcionario público conocido por su mesura y su racionalidad, sabe muy bien que ha habido épocas en la Contraloría en donde se ha abusado, y de qué manera, de esta figura. Época, digamos, supremamente inquietante, porque el control de advertencia se volvió el control del capricho del Contralor o de la Contralora que ejercía en determinado momento. Entonces me parece que ese puente es feo, control de advertencia. Me parece que esa obra es innecesaria porque, digamos, no es armónica con, etcétera, control de advertencia. Como no hay un código de responsabilidad que rija el comportamiento y el proceder básicamente de la Contraloría General de la República, pues control de advertencia se corre el riesgo de que sea una herramienta discrecional. Y cuando hay una herramienta discrecional, pues la tendencia del hombre, la naturaleza humana de quien ejerce un poder es que termina abusando de él, porque es tan grande, tan amplio los límites del control de advertencia sin base legal clara, pues que termina esto convertido en un ejercicio de caprichos de un gobernante básicamente imbuido básicamente de su ibris. Por último, las contralorías departamentales. Hombre, a mí me gusta el esfuerzo que se hace en este proyecto de acto legislativo por fortalecer el control jerárquico por parte de la Contraloría General sobre los órganos de control fiscal en las regiones. Eso es absolutamente fundamental. Es decir, aquí no puede haber dos lógicas distintas y dispares de control fiscal a nivel central y de control fiscal a nivel departamental y municipal. Aquí no puede haber criterios distintos a la hora de aplicar las sanciones de responsabilidad fiscal, ni puede haber criterios completamente heterogéneos de acuerdo con la Contraloría o con el Contralor de turno. De eso estoy perfectamente de acuerdo, y estoy de acuerdo básicamente porque el control o los órganos de control pues no son de la esencia de la descentralización. Es decir, uno descentraliza la ejecución del gasto, senador Dame, uno descentraliza la toma de decisión, libre toma de decisión del gasto, pero ¿quién ha dicho que uno descentraliza también el control? Es decir, eso es absolutamente incoherente. Te entrego la plata, te entrego la responsabilidad y te entrego el poder de autocontrolarte. Así no va a funcionar nunca la descentralización, porque se vuelve más bien es una oportunidad para los pillos, para que se aprovechen justamente de ese poder descentralizado. El control fiscal no es de la esencia de la descentralización, como el control disciplinario tampoco lo es. Por eso la Contraloría General de la República es desconcentrada y no es descentralizada. Y si hacemos básicamente un paneo global, yo estudié estos temas, digamos, cuando en mi tierna época de los 20, cuando me desempeñaba como profesor en el externado, y me gustaba investigar y comparar este tipo de sistemas. Y sí, ya es tan lejana, ya ha cambiado. Y no existe un sistema de control fiscal que opere como el colombiano. Es decir, no hay ningún sistema de control fiscal que descentralice básicamente el control en autoridades elegidas por las mismas personas que deben ser controladas. Y le digo, ningún tribunal de cuentas es descentralizado, ninguno. Es incoherente. Ustedes han visto que 2 minutos para terminar, honorable senador. Muchas gracias. O ustedes han visto que la rama jurisdiccional se descentralice, que el tribunal sea elegido por el mismo departamento. No, eso no es así. El control debe ser central, debe ser vertical y debe ser jerárquico, al mismo tiempo para que el ciudadano en las regiones sepa que puede atenerse a las mismas garantías, a la misma interpretación de la norma que el ciudadano de otras regiones. Es de simple lógica. No hay ningún país de Europa continental, por ejemplo, que descentralice. Yo podría citarle cada uno de los sistemas de control fiscal en esos países que descentralice el control fiscal. Por consiguiente, esa supresión es bienvenida, por supuesto respetando los derechos de quienes hoy ejercen básicamente ese control fiscal regional y departamental. Y por último, acompaño la invitación que hace el senador Barón Cotrino para retirar aspectos que tienen que ver con plantas, seguridad y otro tipo de asuntos de intendencia que naturalmente no son propios de nuestra Constitución. Y yo sí le hago una invitación a todos los senadores, a todos los congresistas y naturalmente a todos los funcionarios, hombre, para que entre nosotros respetemos la Constitución. La Constitución es un texto que debe tener un valor casi sagrado,
casi cuasi religioso para nosotros. Y si nos ponemos a meterle temas menores, temas de intendencia y de administración, pues la desacralizamos y nos obliga a estarla reformando permanentemente, generando incertidumbre en un país que necesita esa estabilidad y, como lo dijo el presidente de la República en su alocución, solidez de sus instituciones, es decir, constituciones que se proyecten en el tiempo y que no las estén modificando cada 15 días. Pero es que esto sí, como metemos temas tan menores, nos obliga a cambiar. Muchas gracias, honorable senador. Tiene la palabra el honorable senador Luis Fernando Velasco y se prepara el honorable senador Gustavo.